Bienvenido al ciclo de conferencias virtuales. En la jornada de hoy hablaremos sobre los estados financieros en escenarios del COVID-19. Está a cargo el doctor Juan Carlos Viega, la doctora Marisa Marchesano y la doctora Graciela Scavone. Son docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde ya, desde el Centro de Estudiantes, los consejeros de Franja Morada, queríamos agradecerle la disposición que tienen para acompañarnos en esta conferencia. Le vamos a pedir a los alumnos que por favor silencien sus micrófonos, así los docentes pueden exponer bien, y las preguntas, cuando terminen de disertar, las hacemos por medio del chat. ¿Les parece? Correcto para Perfecto, nosotros. Romina. Está muy bien. Bueno, no sé, profe, quién empieza, así que le cedo las palabras. Muchísimas gracias. De alguna forma me corresponde a mí comenzar, ya que quería presentar a mis colaboradoras, pero de alguna forma ya se presentaron, pero vamos a pedirle a ellas que hagan su propia presentación. Por lo pronto, yo estoy a cargo de la maestría en Contabilidad Internacional, trabajamos juntos en los proyectos de investigación de la facultad, y bueno, también con motivo de todo esto que ha sucedido, nos llevó a poner la idea de plantearnos algunos temas que están muy instalados. El tema del COVID ya generó una cierta situación que hace complejo para los contadores tener que elaborar los estados financieros. Por lo pronto, me gustaría tanto que en el caso de Graciela Scavone, que es la subdirectora, que haga su presentación, y después lo hará Marisa también, que trabaja con nosotros hace bastante tiempo dentro de la maestría. Así que, Graciela, vos te presentás. Bueno, ya estuve hablando con todos, me parece, ¿no? Bueno, yo trabajo, sí, yo subdirijo la maestría, trabajo con Juan Carlos hace años, trabajamos en varios proyectos juntos, trabajamos también haciendo investigación, que ahí también cuando se quieran sumar a nuestras investigaciones es algo interesante para hacerlo interfacultades. Bueno, en realidad trabajamos también dando distintos cursos, haciendo trabajos de extensión a través de la universidad. Así que, bueno, siempre tratando de formarnos, ¿no? Porque eso yo creo que es el mensaje que tenemos que dar para todos, esto de la formación continua, que como siempre decimos, si no, no estaríamos dando estas charlas, si no estamos continuamente capacitándonos. Lo que tenemos siempre seguro es que todo está cambiando. Entonces la única forma de poder realmente dar respuesta a las demandas de nuestros clientes, del mercado, de la comunidad, es seguir formándonos. Bueno, yo nada más. Marisa, ¿no te querés presentar vos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Finalmente pude unirme salteando los problemas de conexión. Yo trabajo también, como Juan Carlos previamente les comentara, en la maestría de Contabilidad Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Hicimos muchos proyectos tanto con Juan Carlos como Graciela en la misma facultad, tanto en lo atinente al desarrollo de la maestría como en trabajos de investigación. Como ustedes verán, a cada rato se plantean nuevos desafíos, que es lo que acaban los profesores de comentarles a ustedes, y bueno, ha sido uno que no ha sido previsto, un hecho muy inusual, y nos toca entonces abordarlo de alguna manera. Hago también extensiva la idea de que, por favor, de que es importante que participen en proyectos de investigación que hacen al crecimiento profesional de cada uno de ustedes y a la profesión en su conjunto, y también me pongo a disposición para u otros temas que quieran elaborar. Bueno, ya presentados los expositores, voy a comenzar un poco a relatar qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto, el título que hemos puesto, la gestión de riesgo, y el tema de los estados financieros, es porque una situación que plantea a la profesión un gran desafío. Pero la profesión está acostumbrada a enfrentar esos grandes desafíos. Yo siempre tomo como punto de referencia que en el año 30, muchos de nosotros no estábamos en la época, yo creo que nadie de los que estamos acá en el 30 estuvimos,
pero hubo una famosa quiebra en Estados Unidos con la caída justamente del problema de la guerra y todo demás, de una empresa que se llamaba McKinsey Robinson. ¿Y qué pasó con esta empresa? Esta empresa tenía muchos depósitos en diferentes partes de Estados Unidos, estaba concentraba el negocio trabajando en diferentes estados de Estados Unidos. Y bueno, aparentemente los auditores omitieron controlar los inventarios, porque en realidad ellos sostenían que la empresa, parece que tenían suficiente confianza de que la empresa presentaba la información que correspondía. Quiere decir que los auditores no auditaban exactamente el tema inventario, cuestión que dio lugar a que en los procedimientos de auditoría fuera el primer principio, uno de los primeros principios que se adoptó en la profesión. Es decir, cuando un auditor opina sobre estado financiero, tiene la necesidad y la obligación, ya establecido como un orden para la profesión, de estar presente en las tomas de inventario. ¿Y esto qué ocurrió? Que si los auditores hubiesen tomado conciencia de eso, se hubiesen dado cuenta, solamente con mirar la guía de teléfono, que los depósitos denunciados por la empresa no estaban ni en la guía de teléfono, con lo cual con eso evidentemente era un fraude muy fuerte que hizo que después la empresa quebrara, por supuesto. Eso fue en el año 30. Vamos a acercarnos un poco, porque si no, si hago el relato del 30 a la fecha, no voy a terminar de dar nunca la exposición. Vamos a ver. Carlos, poco... Cuando quieras empiezo a pasar las filinas. ¿Ya querés que empiece? Empiezo a pasar las filinas, empiezo a pasar el power. Bueno, seguí, vos me avisás. Vos me avisás. Quería ubicarnos para que sepamos, los contadores, que siempre tenemos que estar atentos, porque los problemas de las crisis pueden generar situaciones de conflicto que hacen más compleja el desarrollo de nuestra profesión. Por eso menciono eso. En el 2008, fíjense ustedes que en el 2001, primero, cuando se produce la gran caída de las torres, con el tema de una de las empresas más cuestionadas fue Enron, que tenía aparentemente una forma de operar en el sistema que evidentemente a la hora de tener que mostrar los resultados que venía dando la empresa, evidentemente tuvieron serios fallas en el sistema. Como ellos trabajaban, aparentemente demostraban en los estados financieros situaciones que efectivamente no tenían nada que ver con la realidad que vivía la empresa. Con lo cual, ahí se produce un hecho significativo. ¿Y qué hecho, desde el punto de vista de la profesión, se produjo en ese momento? En principio, frente a esas crisis, comenzó a cuestionarse mucho el tema del uso de los manuales de normas que se utilizaban para hacer las auditorías. Este es un problema bastante complejo. Por otro lado, en esa época había dos manuales de normas a nivel internacional. Uno era el de IASB, del IFAC, y la otra manual de normas era el de FAP, de los americanas, las normas americanas. Con lo cual convivían en ese momento los dos manuales. Y esto siguió así hasta el 2008. ¿Qué se produjo en el 2008? Otra gran crisis. Fíjense qué importantes son las crisis para que los contadores también adoptemos otros procedimientos de auditoría. En 2008 se produce otra crisis importante, el tema de las hipotecas, las famosas hipotecas. Y ahí impacta con una fuerza tremenda, porque la misma SEC, la Securities and Exchange Commission, tuvo que cambiar su posición de adoptar únicamente las normas dictadas por el FAP. Con lo cual, ahí comenzó el proceso en donde la misma SEC decidió tomar las normas dictadas por el IASB o el IFAC. Ahora sí, pasemos a la primera el primer material de entrada. Así que no sé quién es lo que está dirigiendo el aula. Yo lo paso, pero no me es tan fácil. Ahí está. Bien. Bueno, yo no la veo todavía. Seguimos. Ahora, bueno, la guía es simplemente para ubicarnos en los temas que vamos a a financieros, y ahí llegamos a este. Bueno, ahí, está bien, pararlo ahí. Con respecto a los estados financieros, vamos a hablar básicamente de algunas normas que son las que marcan una postura muy fuerte a partir de, yo diría, del 2008, ¿no? En adelante. Esta norma, los principios de accountability, que trata de determinar, en cierto modo, la forma en que la empresa
tiene responsabilidad de rendir cuentas. Cuando se preparan los estados financieros, esta norma es fundamental a efectos de responder a los requerimientos que la profesión ha dictado como cumplimiento obligatorio por parte de los contadores también, que son los auditores de los estados financieros. Y fíjense que esta norma trata más de abordar otras problemáticas, porque en general el contador está acostumbrado aparentemente a únicamente verificar los estados financieros de cierre, y no es así. Esta norma está pensando en la necesidad de que deben cumplir también con el control de desarrollo de las técnicas basadas en la planificación estratégica de corto y mediano plazo, por lo menos. Y fíjense lo que dice respecto al 2008 de la SEC, adopta las NIF. Ahora tenemos un solo manual de norma que es a nivel internacional, es el que se utiliza, y la SEC ahí dice para la aplicación de mejores prácticas de gestión. Pasamos a la próxima. Te voy a tratar de ahorrar el tiempo para también darle posibilidad a los demás expositores que también usen su tiempo. Y acá hacemos dentro de la hora que tenemos. Bueno, acá es una propuesta que nosotros venimos realizando también en nuestro trabajo de investigación. La única forma de que las transformaciones en el proceso y los procedimientos que cumple el profesional para emitir opinión se basa en que exista de parte de toda la estructura, tanto desde el punto de vista de la empresa como de las necesidades que el contador tiene que verificar que se cumpla, es que exista un cambio de cultura. Es decir, que las organizaciones, que son las verdaderas emisoras de los estados financieros, exista dentro de su estructura un cambio de cultura. Esto significa un cambio, lo cual la actitud política para el cambio es clave. Y esta actitud política se manifiesta tanto en los cambios de imagen institucional a fin de obtener beneficios para mejorar el perfil financiero, y también la información más fiable para que los inversores puedan reducir los riesgos en la toma de decisiones. Yo creo que acá la profesión tiene un serio compromiso también, porque si bien la empresa estamos pensando de que va a adoptar un criterio para favorecer mayor transparencia en la información y satisfacer mejor los intereses que tienen los usuarios, el compromiso que la empresa tiene con los usuarios, que ahora se mencionan como stakeholder, que es un grupo mayor al que originalmente nosotros siempre tomamos como un punto de referencia. Es el conjunto de estructuras y empresas y personas que puedan estar vinculadas en actividades con la empresa que emite esos estados financieros. Es más, hasta yo diría la sociedad que nos rodea, la sociedad que rodea al funcionamiento de la empresa en un lugar determinado. Todos esos grupos forman parte de los usuarios que requieren información, y que la empresa, para hacer cambiar esta cultura y tener una actitud política de cambio, implica que también prepare información para que ellos puedan sustentar sus decisiones. Pasamos a la otra. Vas logrando ya, dale. No, puede ser la conexión. Normalmente cuando es mala la conexión demora. Bueno, sí. No, pasame al anterior, que pasaste de golpe. Ahí está. Bueno, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo, este es el punto que vamos a tratar. El segundo punto, es decir, pasamos a la lámina esa que tenemos ahora. Seguila. La pasó bien. Espera. Acá, ahí. El CABI 19 afecta nada más que lo que sería el estado financiero, porque la presentación que nosotros hacemos decimos el efecto del CABI en los estados financieros. Y lo que pretendemos acá es justamente ver la información que eventualmente pueden mostrar los estados financieros, mostrar qué elementos son los que van a influir para que, en definitiva, esos estados financieros representen la situación económica y financiera de la empresa al momento que se emiten los estados financieros. Con lo cual, cuando hablamos del riesgo y hablamos de
hechos que van a ocurrir a partir del COVID, que todavía no está bien claramente cómo cada una de las empresas pueden llegar a enfrentar este problema, porque depende la forma en que cada país pudo de alguna forma buscar un funcionamiento de sus empresas dentro de un determinado nivel de normalidad. Pero todos estos elementos que forman parte del futuro de la empresa están incluyendo a los presupuestos operativos, a los planes de inversión. Es decir, presupuesto operativo y planes de inversión son dos aspectos centrales al cual tenemos que remitirnos cuando queremos hablar acerca de cómo podemos preparar los estados financieros. Tener información que nos permita satisfacernos a partir de estos instrumentos para el proceso para la confección de los estados contables. Pasamos entonces a la siguiente. Estoy pasando. Sí, podemos tomar un café mientras tanto. Ya va a pasar, ahí está. Ahí está. Bueno, va llegando. Esto todavía lo tenemos mejor un poquito, ¿viste? Después con el tiempo va a quedar claro. Bueno, los instrumentos para confeccionar los estados contables, pero tomando como en cuenta el riesgo de COVID. Primer tema que hay que revisar claramente, identificar claramente cuál es la planificación estratégica de la empresa. Porque es un elemento que puede darnos, en definitiva, la posibilidad de cómo va a seguir la historia. Porque una cosa es mostrar las cosas que pudieran haber afectado este hecho, esta circunstancia que nos toca vivir, y también a la hora de que los estados financieros, ustedes recuerdan el concepto de empresa en marcha, ¿no? Tenemos que demostrar que la empresa que hoy se ve afectada pueda continuar funcionando. ¿Esto qué implica como contadores? ¿Qué implica? Que tenemos que analizar cuáles son las políticas de gestión de la compañía, los manuales de procedimiento, el presupuesto de gestión. Son instrumentos que de alguna forma son requisitos necesarios para que una empresa pueda ordenar su funcionamiento, pero que lógicamente va a influir en la forma en que la empresa defina las políticas y prepare los manuales de procedimiento. Una cosa son las políticas que podían estar proponiéndose a la empresa y lo otro es lo que cierra la posibilidad de ejecución de la política, que son los manuales de procedimiento. Esto queda claro. El directorio en su nivel superior dicta las políticas y después las otras áreas de la empresa definen los manuales de procedimiento. Y por otro lado, hay que acompañar el presupuesto de gestión. Es decir, estamos avanzando sobre la idea de que vamos a tener información prospectiva que nos permita ubicarnos frente a ese rol. Pasamos a la otra. Ya pasamos. ¿Ya estamos? No la vemos todavía. Ya pero estamos, bueno. ya estamos. Que la estamos mandando desde acá. Ah, porque bueno, hasta que llega la paloma. Ay, Dios. Y bueno, esta hay que pedirle a Zoom que mejore, ahí está. Bueno, para esto vamos a hacer un análisis de esto que el IFAC, es decir, el Organismo Internacional de Federación de Contadores, comenzó a diseñar. Pasa a la próxima. Que ustedes ya conocen, porque en alguna medida lo mencioné yo y el IFAC, que es las normas que dicta actualmente IASB. Miren, el IFAC dice lo siguiente, que la crisis pandémica del COVID y sus efectos económicos significa que los inversores de otras partes interesadas necesitan información financiera de alta calidad más que nunca. Así que si nos ubicamos en la transparencia original, cuando yo planteaba, en cierto modo, qué es lo que se perseguía con la nueva cultura de la organización, estamos trabajando sobre esa idea. Las empresas contables son los estudios contables, ¿no? Y los reguladores son los organismos, reguladores pueden ser los organismos públicos, pero también las organizaciones miembros. En este caso, en la Argentina, tenemos la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que también está, por supuesto, inscrita en el IFAC.
han dictado orientaciones sobre los requisitos de contabilidad y presentación de informe financiero, que dice que van a evaluar los efectos financieros del COVID en la preparación del estado financiero. Esta es una norma dictada por el IFAC con motivo de cubrir esta necesidad que se plantea por la crisis. Pasamos a la próxima. Me sorprendí, ya tan rápido. Acá le vamos a dejar la palabra a Marisa porque lo hemos repartido un poco para no cargar. De todas maneras, todo lo que yo transmitía me gustaría, si alguno ya tiene inquietudes, que los ponga en el foro y después lo contestamos al cerrar todo, porque va a ser más fácil. De otra forma, si cortamos y en cada parte tenemos que hacer preguntas, va a ser mucho más difícil. Y para que no se olviden ustedes las preguntas que quieren hacer. Así que, Marisa, te paso a vos la posta. Perfecto. Bueno, vamos a ver la influencia de COVID en el tratamiento de cada uno de los rubros más significativos en los que se producen impactos dentro de los estados financieros. La próxima de las presentaciones que estamos haciendo se refiere a inventarios, que dentro de, ya ahora la vamos a ver, dentro de las normas internacionales está tratado en la NIC 2. ¿Cuál es el problema? Los inventarios se miden a costo o valor realizable neto, el que sea menor. El tema es que el valor realizable neto es un precio de mercado menos gastos de ventas. Ahora, ese precio de mercado en estos momentos está siendo volátil en cualquier o en la mayor parte de los rubros. Entonces, el problema es tratar de determinar con la mejor fiabilidad posible cuál es ese valor razonable en función del cual se determina el valor neto realizable, porque de pronto una empresa está con bajas ventas, ¿sí? necesita vender su stock, y entonces de pronto tiene que bajar los precios de venta y el valor realizable baja, y entonces puede tener que reducir el valor de sus inventarios de costo a valor realizable, porque puede venderlos por debajo del costo. Otro tema es que normalmente en estos periodos, como escuchamos en los noticieros, y en las empresas quizá en las que ustedes trabajen, es que no se está trabajando a capacidad plena de planta. Entonces, ¿qué pasa? En las empresas productivas, los costos fijos, ¿sí? no pueden activarse por encima de ese volumen normal, es decir, que por la capacidad de la empresa que no se utiliza, los costos fijos tienen que ir a resultados del periodo, y esas son pérdidas importantes que se van a registrar durante estos periodos en que no se utilice la capacidad de planta al 100%. Ya vamos a entrar en la próxima con lo que algunos aspectos de la norma internacional financiera 9, que habla de los instrumentos financieros. Primero vamos a hablar del riesgo de crédito, que ustedes lo están escuchando sobre todo en el tema de cadenas de pago, cadenas de cobro, ¿sí? Los riesgos a los que se enfrentan los bancos, los prestamistas, los que otorgan créditos, se encuentran en una mayor exponencia. ¿Por qué? Sobre todo cuando se le presta a sectores que por esta pandemia se vieron muy afectados. Entonces, hay que estimar de una manera más puntual, más prolija, con mayores elementos que la que dicta la norma, y ahora lo vamos a ver, las previsiones, ¿sí? por pérdidas, por irrecuperabilidad de esos créditos. Lo que hay que analizar fundamentalmente, que está más detallado en la próxima de las presentaciones, es los criterios establecidos por esta norma internacional para determinar que un activo que se mide al costo, va a costo con sus cambios imputados al resultado del periodo, normalmente la norma dice, bueno, usted analice la experiencia de la empresa pasada, analice su situación presente, analice su situación futura. ¿Qué pasa con la situación presente y la situación futura en este escenario de COVID-19? Bueno,
lo que estamos viendo es que se han dado facilidades, ¿sí? Normalmente, a aquellos a los que le otorgamos préstamos, porque la posibilidad de cobro puede reducirse considerablemente, entonces hay plazos de gracia, se reducen de pronto los importes que se van cobrando y se dilatan a través del tiempo, situaciones que normalmente en el modelo que la NIF 9 establece para determinar los valores razonables no está contemplado. La NIF les dice, bueno, hagan un promedio ponderado, ¿sí?, de las distintas situaciones que ustedes tienen y normalmente no considera aspectos como los de COVID-19. Entonces dice, bueno, introduzcan ustedes estos aspectos. Fíjense si el hecho de que yo le haya condonado determinadas cuotas de un crédito, que le haya dado una extensión en los pagos, que le haya reducido el monto de los intereses, de pronto no significa un riesgo crediticio, ¿sí?, demasiado importante, o sea, no implica un riesgo de crédito importante como para reflejarlo como pérdida del periodo. Es decir, cambia los parámetros y nos da una alerta en que nos situemos en la situación actual y no redefinamos como incobrable todo el resto del préstamo, ¿sí? O sea, nosotros estamos haciendo una condonación hoy, le damos un periodo de gracia, les damos para que reduzcan en determinada manera la tasa de interés vigente, y lo que dice es, bueno, no analicen esta situación como un riesgo de incobrabilidad demasiado serio como para agravar en mayor medida la previsión para incobrables. Lo que les dice es, y que está también en la transparencia que sigue, dice, bueno, analicen si es una situación puntual del corto plazo, o sea, si tiene una insolvencia, un cliente, por ejemplo, tiene una insolvencia en el corto plazo, y si esa insolvencia es en el corto plazo, bueno, ustedes van a poder recuperar el crédito en el largo plazo. Diferente sería el caso y por ende diferente es la situación si ustedes ven que esa empresa a la que le otorgaron un crédito no va a poder recuperarse. Y esas condiciones ustedes las tienen que analizar y hacer un hincapié importante, y no solo promedios en base a la experiencia pasada, cuando determinan la posibilidad de cobrar o no un crédito, ¿sí?, por una operatoria normal de ventas, por préstamos que hubiesen otorgado, ¿sí? También la NIF 9 hace referencia a los instrumentos financieros derivados y el efecto que puede tener el COVID-19 en esos instrumentos financieros derivados. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Imaginen lo siguiente, imagínense ustedes que tienen dentro de sus previsiones como compañía, comprar varias toneladas de trigo porque son un molino harinero y necesitan comprar determinadas toneladas de trigo y tienen entre sus perspectivas la de realizar una compra en el corto plazo. Y las probabilidades de que ustedes realicen esas compras en el corto plazo son grandes, son altas. Entonces de pronto pueden tener ustedes temor que el precio del trigo, cuando ustedes vayan a efectuar la operación de compra, se dispare en el tiempo, aumente, por ejemplo, mucho en el tiempo. O en este caso, donde no hay valores demasiado fijos en cuanto a la referencia, los valores fluctúan mucho, quieran asegurarse un precio. Entonces entran en una de estas operaciones para fijar un precio futuro de una compra futura. Ahora, ¿qué pasa? Claro, yo pensaba comprar determinadas toneladas de trigo, pero resulta que ahora quizá mi empresa harinera no está funcionando o está funcionando a menor capacidad. Entonces, o no voy a hacer la compra, o no voy a hacer la compra por las cantidades que yo tengo previstas. Entonces, el efecto de los instrumentos derivados, es decir, la variación que se producen en esos instrumentos derivados, ¿sí?, que yo contraté, fueron cargados, normalmente fueron imputados a
una cuenta del patrimonio neto, fueron diferidos en el futuro. Como yo no voy a comprar ni las cantidades previstas, o quizá directamente no llegue a hacer la compra, esas variaciones que se producen en el instrumento que yo tomé para llevar a cabo una cobertura de ese valor en el tiempo, directamente deben imputarse a pérdida, o sea, esas operaciones de cobertura se caen, no existen más. Al no existir la transacción original, que es esa compra de trigo, ya no tiene sentido que yo haga una operación para tratar de acotar las variaciones del precio del trigo en el futuro. Entonces esas operaciones se desarman y se desarman con cargo a pérdida. Después de esta NIF, no, esto se los doy, el tema es bastante más complejo, se los doy por arriba como para que sepan que en la contabilidad de cobertura hay problemas hoy en la aplicación de la NIF 9. En la próxima ya vamos a entrar en otra de las problemáticas que, si mal no recuerdo, está relacionada con las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes. Quizá esto les suene más amigable que el tema anterior. Y uno contabiliza una provisión, ¿sí?, cuando en función de un suceso pasado, de algo que pasó, pero que obliga, que nos genera un pasivo en el futuro y una obligación en ese futuro, cuando esa obligación la podemos medianamente cuantificar. ¿Qué dice esta norma respecto de las nuevas contingencias que están surgiendo producto del COVID-19? Por ejemplo, un proceso de reestructuración que ustedes o la empresa esté evaluando que en función de las circunstancias actuales quizá tenga que reestructurar el funcionamiento de parte, ¿sí?, de su proceso. Lo que dice es, bueno, usted sitúese, vea su situación futura, su situación actual. Por ejemplo, en el caso de una reestructuración, podrían decir, bueno, esta reestructuración ya está aprobada por el directorio y hay una alta probabilidad de que esto se lleve a cabo en el tiempo. Entonces, en esos casos, usted puede, en función de sucesos actuales, que van a generar erogaciones futuras, salidas de recursos futuros, puede hacer una provisión por este suceso que se generó ahora producto del COVID. Pero tiene que tener una cierta certeza, una seguridad razonable importante de que esto va a suceder en el futuro próximo. No podríamos, por ejemplo, porque no lo admite, tratar de provisionar en función también de esta situación mayores gastos operativos comunes futuros. Eso no lo podríamos hacer. Podríamos tomar en cuenta situaciones como las de contingencias que se están generando muchas, como las que les estoy mencionando. Después creo que la siguiente habla de hechos posteriores al cierre de un ejercicio o periodo. A ver, vemos. Bueno, ustedes recuerdan que hay dos hechos sustancialmente posteriores al cierre del ejercicio. Aquellos que aportan pruebas sobre condiciones que ya existían antes del cierre del ejercicio y que entonces producen ajustes en los estados financieros. Y otros sucesos que no son ajustables, que son hechos nuevos. Ahora, cuando estos hechos nuevos, posteriores al cierre de ejercicio, son importantes, requieren que sean revelados, o sea, explicitados en notas dentro de los estados financieros. Ahora vamos a ver en la próxima en qué situaciones estamos actualmente. Si miramos el ejercicio 2019, acá se refiere al Reino Unido, vamos a ver también la situación en Argentina rápidamente. El Consejo de Información Financiera ha dicho que el hecho del advenimiento del COVID-19 no ha resultado ser un hecho nuevo para la mayoría de las empresas. Tampoco para Argentina, ¿sí? Porque es algo que la declaración de la pandemia, piensen que se produjo el 11 de marzo del 2020, donde normalmente eso ha sido considerado como un hecho nuevo. Por lo tanto,
no impactó en números, en cifras, no modificó las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, casi en ninguna parte de él. Ahora, si estos hechos han sido importantes, ¿sí?, que han sido importantes dependiendo del momento del cierre del ejercicio, tendrán que revelar el impacto, revelar la naturaleza y tratar de estimar el impacto financiero. Y ojo, porque puede ser que ustedes puedan estimar el impacto financiero o que no puedan estimar el impacto financiero. Y acá se relaciona con algo que ya les mencionó Juan Carlos, con la necesidad de tratar de verificar si esos hechos no afectan el principio de empresa en marcha, ¿sí?, con posterioridad al cierre del ejercicio. Porque bueno, 2019 cerró bien, pero el hecho pudo tener tal impacto que afecte el principio de empresa en marcha. Y también está el caso en que cuando no lo podamos cuantificar, todavía la cosa se nos complica más. La próxima habla ya, van a ver, de 2020, de qué nos está pasando con cierres en ejercicio 2020. Ahora pasamos y vemos. Ya pasado febrero, marzo, en el estadio en que estamos ahora, ya en junio del 2020, obviamente todos los temas de COVID van a afectar al periodo en curso. Entonces requieren evaluaciones continuas para determinar impactos en cada una de las líneas de los estados financieros y inclusive tener en cuenta el principio de empresa en marcha. Hay aspectos que son fundamentales, después lo vamos a ver más adelante con otros temas como el deterioro de activos. Primero vamos a ver, sí pasa, Graciela, si querés, a valor razonable, pero lo vamos a ver con respecto a los flujos futuros. Después tenemos el tema del valor razonable, ¿sí? El tema de valores razonables, valores de mercado, valores que son cotización, valores de salida, valores de entrada, costos de reposición, como ustedes ven, o lo que se llama el nivel 3 de costos, que es tomar un valor de mercado y ajustarlo a las problemáticas propias de la compañía. Cuando tenemos cambios o estamos mirando la valoración del valor razonable, un cambio producido en el valor razonable afecta la información que deberíamos revelar según la norma, que es la norma internacional 13, que requiere revelaciones en cuanto a cómo determinamos el valor razonable. Tenemos que ver a su vez la sensibilidad de los cambios en la valoración cuando cambiamos las hipótesis, es decir, los cambios en los supuestos respecto de valores, ¿sí?, valores que son en realidad valores ligados al futuro. ¿Qué pasa cuando cambia una hipótesis o como cambia una circunstancia? ¿Cómo ese cambio en la hipótesis o en las circunstancias impacta en el cambio del valor razonable? Todo aquello que consideremos que impacta en el valor razonable y es producto del COVID-19, lo necesitamos considerar a efectos de la determinación del método de valor razonable. Podemos pasar a la que sigue. ¿Vuelvo a pasar otra, Marisa? Sí, está bien. Una cuestión clave en relación a los valores razonables es si los participantes del mercado conocieron o reconocieron estas circunstancias, por ejemplo, las circunstancias relacionadas con el COVID-19. Primero, en relación a si estamos fijando precios de salida, valores de cotización, supongan valor de acciones, valores de obligaciones negociables, precios del commodity, obviamente estos precios son conocidos y los jugadores del mercado están teniendo en consideración esos valores. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo un valor inmediato en el mercado donde puedo ver el efecto de la consideración de los distintos jugadores en el mercado del efecto del COVID?
que se llama el nivel 3. En el nivel 3 es muy importante que en las revelaciones que ustedes hagan en los estados financieros expliquen cuáles son los factores que ustedes tuvieron en cuenta, y si esos factores que tuvieron en cuenta para determinar ese nivel 3, que son métodos que tratan de estimar de alguna manera el valor razonable, se consideraron en esa determinación lo que los participantes del mercado consideran respecto del valor razonable. Sí, podemos pasar ya a la siguiente. Obviamente, ya durante, esto está implícito en lo que yo les dije anteriormente, valores o elementos de los estados financieros, elementos económicos que han sufrido importantes variaciones en cuanto al valor razonable, son los instrumentos financieros, acciones, obligaciones negociables, ¿sí? Que se miden normalmente a valor razonable. Entonces, lo que la IFAC en estas recomendaciones que hace, dice, bueno, pongan especial atención a, por un lado, los instrumentos financieros, ¿sí? Cómo se están determinando los valores razonables de esos instrumentos financieros. Y otros bienes que han sufrido importantes variaciones han sido las propiedades de inversión, ¿sí? Las inversiones que ustedes realizan. Entonces, pongan foco, obviamente, en todas las determinaciones del valor razonable con las consideraciones que acabo de hacerles, pero dicen, fíjense sustancialmente en estos dos elementos para garantizar que los valores razonables sean correctos a la fecha de medición, a la fecha de los estados financieros. La próxima, creo que ya voy a apurar un poquito, creo que entramos en deterioro del valor de los activos. Ojo con esto. Las empresas normalmente, en estos periodos, como ustedes ven, dramáticamente están generando menores ingresos. Algunas vieron que prácticamente no generan ingresos. Hay incrementos en los costos, es decir, los flujos de fondos que uno espera que genere un bien, normalmente en la mayoría de las empresas y a nivel local y a internacional han disminuido. Cuando uno hace esta prueba del deterioro de los activos, de activos no financieros, ¿a qué me refiero? A activos fijos, ¿sí? Pero lo que es propiedad, planta y equipo, a lo que son activos intangibles, a los que son participaciones en otras sociedades medidas a valor patrimonial proporcional, llaves de negocio. Bueno, estos están sujetos a una prueba de deterioro para que los valores a los que están registrados no superen su valor recuperable normalmente. ¿Cómo se determina ese valor recuperable? Si ustedes recuerdan, es el mayor entre el valor neto realizable, que es ese valor razonable, menos los gastos de venta, y el valor de utilización económica. ¿Qué es el valor de utilización económica? El valor a hoy de los flujos de fondos descontados. Entonces, tanto el valor razonable como el valor actual de los flujos de fondos descontados, en realidad el flujo de los fondos descontados, están bajando, están reduciéndose. Entonces, es muy factible que para todo ese tipo de bienes tengamos que bajar, disminuir la valuación de los mismos. Ahora, si podemos pasar a la próxima. Esto genera importantes pérdidas para las empresas. Pero también es complicado determinar, los valores razonables ya vimos la problemática que tenemos en su determinación. Pero cuando hablamos del valor de utilización económica, ese flujo de fondos netos que se generan, estamos en una situación de incertidumbre. Entonces, la problemática es aún mayor.
Y acá enlaza con el tema de contabilidad prospectiva, de escenarios futuros que les planteaba antes Juan Carlos. Es complicado o es más difícil determinar cuáles van a ser esos flujos de fondos futuros, están sujetas a muchas incertidumbres. Entonces es más difícil construirlos. Quizá una de las recomendaciones que se dan es, dice, bueno, planteen distintos escenarios futuros y no uno único, y traten de ponderarlo por una determinada probabilidad. Otra forma de calcular los flujos futuros y en ajustarlos por estos impactos puede ser, considere una variación en la tasa de descuento. Ustedes cuando traen a valor actual los flujos de fondo los descuentan a una tasa determinada. Bueno, haga jugar el efecto de la incertidumbre en el valor de esa tasa, o sea, disminuya esa tasa. Esto también, ojo, les va a jugar, acá no estamos puntualmente tratando impuestos diferidos, pero les va a jugar, ¿sí?, en el cálculo, por ejemplo, al disminuir los valores del activo, probablemente le disminuyan los pasivos diferidos, ¿sí?, los pasivos por impuestos diferidos. También puede ser que se le generen quebrantos, ¿sí?, impositivos, y esos quebrantos impositivos se transmuten en activos por impuestos diferidos. Pero ojo, porque el activo por impuesto diferido yo lo puedo contabilizar hasta el límite, ¿sí?, en que lo puedo aprovechar con ganancias futuras. Y quizá no pueda determinar hoy hasta qué punto puedo tener ganancias en un horizonte de tiempo. Con lo cual, identificación, evaluación, reevaluación, consideración en todos los momentos de estos puntos, que es crítico y generan importantes impactos en las empresas. Si podemos pasar, creo que hay otra más de Quiero, pero creo que dice más o menos lo mismo. Sí, pero esto ya lo vimos. Otro tema es el de los arrendamientos, ¿sí?, los leasings. Ustedes se acuerdan que hay dos grandes divisiones que podemos hacer: los leasings operativos, que son simples arrendamientos, simples contratos de alquiler, y aquellos que son los leasing financieros, en los cuales el que adquiere el bien, el que entra dentro de ese arrendamiento, tiene todos los beneficios de disponer del bien y tiene todas las obligaciones inherentes al mantenimiento del bien. Son en general clasificados como compras a largo plazo, ¿sí?, donde ustedes tienen el bien y tendrán una opción de compra futura. ¿Qué pasa con estos arrendamientos? Bueno, en estos contratos que se dan, por ejemplo, una empresa, imaginen ahora una empresa aérea. Normalmente hay contratos de arrendamiento, ¿sí?, por las aeronaves. No se están produciendo ingresos, con lo cual es muy probable que, así como vimos antes respecto de los créditos comerciales y préstamos sin una clasificación específica, lo que puede suceder es que se estén dando dispensas, es decir, que se reduzcan los montos de los alquileres, de los arrendamientos, que se den periodos de gracia, de no pago, hasta que se recupere el ente con el cual se pudo haber generado un arrendamiento. Ahora, el tema es que esta norma establece que un análisis de cada uno de los contratos para ver cuál es el alcance y la cuantía de las modificaciones que se pueden hacer a un contrato de arrendamiento, cuando un contrato de leasing puede ser considerado como modificado. Como este es un tema complejo y que traería perjuicios importantes a las empresas, lo que ha hecho el IASB, el emisor de normas, es dar una dispensa, es decir, decirles, bueno, gente, paren, este tema es complejo, hay que revisar muchísimos contratos, y no solo revisar los contratos, sino que el cambio en una condición de los contratos, porque la norma no prevé esta situación de COVID y que se alteren las cláusulas contractuales iniciales, ¿sí? Dice, bueno, esperen, no traten tienen la opción
de no tratar estas modificaciones como de COVID-19 como cambios en los contratos, porque si no tendrían que entrar a revisar todos los contratos y los efectos de a lo mejor estos periodos de gracia, de menores tasas, ¿sí?, de diferir en el tiempo, tendrían que hacerse jugar a lo largo de toda la vida del contrato, trae toda una redefinición. Para no entrar en esta problemática contable que lleva tiempo y es compleja, dijeron, bueno, hagan de cuenta que el impacto del COVID-19 no significa un cambio en las condiciones del contrato. Esto entra en vigencia, la fecha efectiva es 1 de junio, no obstante, si ustedes hoy no cerraron, si antes no cerraron un ejercicio antes del 1 de junio, tenían la posibilidad de aplicarla. El tema es que en países, en contextos donde esta norma tiene que ser aprobada esta enmienda tiene que ser aprobada por el país que adopta las NIF, puede haber un retraso entonces en el disfrute, digamos, de este beneficio de no recalcular los contratos, y lo que se pide es, bueno, que si los países no llegan a tomar esta dispensa en el tiempo, que van a tener que recalcular todos los contratos. Ahora, espero que ahora si no veamos los distintos puntos, porque son muchos en el foro, y le voy a dar el tema, la posta a Juan Carlos nuevamente para que les comente un poco cómo es la situación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, vamos a retomar eso. Si podés pasar la otra lámina y la otra, Graciela, me parece. Pasá la lámina si la tenemos ahí a la vista. ¿Ahí querés? Ahí. Ahí estamos. Ustedes escucharon una parte de la disertación de Marisa. A esta altura no sé ya qué es lo que pueden escuchar, pues lo estamos abrumando con la cantidad de información. El tema es complejo y no pretendemos que podamos alcanzar los objetivos totales que nosotros pretendemos, que cada uno entienda el problema. Es decir, por lo menos el problema lo planteamos y lo dejamos planteado para que lo sigamos profundizando. Así que no va a faltar oportunidad para que nos sigamos comunicando en estos temas. Acá aparece una posición que adoptó el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Capital Federal, que sigue la línea que adoptó Gran Bretaña. Si ustedes fijan, una lámina que pasó Marisa decía que Gran Bretaña define claramente cuál es la postura que debe adoptar el auditor respecto a los efectos que produce el COVID. Si el estado financiero cerró el 31 de diciembre, como los hechos que denunciaron la existencia del COVID fueron posteriores, en el caso que estamos considerando en esta lámina que toma el Consejo Profesional, dice 11 de marzo del 2020, es decir, el 11 de marzo del 2020 es cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID como una pandemia. Entonces, los ingleses adoptaron esa política. Esto creo que en definitiva el Consejo de Capital Federal adoptó más o menos la misma política. Un poco lo que decía recién Marisa, cuando planteaba el tema de que los consejos de cada país, las federaciones de cada país, pueden adoptar algún criterio diferente a la hora de tratar la problemática, fundamentalmente sobre el cierre al 31 de diciembre de 2019. Gran Bretaña dice, no, todos los cierres que se hicieron ahí no teníamos por qué ahora afectarlos por los hechos que se han revelado posteriormente. Si uno lo mira desde el punto de vista como observador crítico, uno dice, bueno, quiere decir, ¿qué es lo que se plantea el Consejo? Dice, la incertidumbre en relación con los efectos de extensión y duración de esta cuestión no permite una estimación razonable, dice, a la fecha en que fecha de aprobación del presente estado contable. Lo que dependerá de la gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas que se tomen en el futuro por parte del gobierno y de las propias instrumentos, los propios instrumentos, los instrumentos de los administradores de la entidad. En este caso, y en Gran Bretaña, en el comunicado que hace Gran Bretaña, que lo leyó Marisa, lo que plantea es que en definitiva
queda a cargo de la responsabilidad de la empresa emisora, de la gerencia, la que tiene que denunciar si esto afecta o no afecta. En caso que afecte, si afecta el cierre del 2019 y el balance no ha sido aprobado, y todavía no se ha concluido todo el proceso hasta su aprobación final, cosa que es rara porque a esta altura tendrían que estar todos esos balances totalmente tratados, aprobados por la Asamblea y publicados. Entonces, los hechos esos a posteriori tienen que ser denunciados por la gerencia. Con lo cual, el emisor del dictamen, el auditor en este caso, queda cubierto a no tener que denunciar hechos posteriores. Es decir, no es el auditor el responsable de no haber analizado la situación frente a esos hechos que después se detectaron y que efectivamente afectarían seriamente hasta, yo diría, el concepto de empresa en marcha. Recién Marisa planteaba un tema concreto, el tema de las empresas aéreas. Si se retiran del negocio, evidentemente los balances van a ser absolutamente complicados para poder tener que opinar acerca de información que ya en alguna medida ha sido aplicada, ha sido tomada como medida. Simplemente esta referencia me permite que también tengamos en cuenta qué fuerza tiene en este caso una norma de carácter internacional y sobre todo la postura que puedan adoptar los consejos en cada uno de los países, fundamentalmente la Federación de Consejos de cada uno de los países. Ahora vamos a pasar a otra norma que le va a tocar ahora a Graciela tomar en la posta, y se llama Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. Y es una ISO 22301. Así que en este caso vamos a decirle a Graciela que nos informe acerca del contenido y del alcance de esta norma ISO de calidad, que son las normas famosas conocidas como normas de calidad. Graciela. Bueno, a ver, yo les voy a pedir que ahora nos ubiquemos mirando la empresa, ¿no? Porque estuvimos hablando de los estados financieros, estuvimos hablando de cómo tienen que quedar medidos al cierre con distintas problemáticas, qué hacemos con hechos hacia futuro. Pero fíjense algo, lo que también hablamos es el tema de riesgos. Y hablamos de evaluación de riesgos. Y ahora, ¿cómo juntamos todo esto? Porque nosotros con los estados financieros los evaluamos de la mejor manera posible, hacemos todas las consideraciones y nos quedamos mirando hacia el pasado. Pero también necesitamos mirar hacia el futuro, porque en realidad este concepto de empresa en marcha, ¿cómo lo vamos a seguir manteniendo? Yo digo, esto del COVID-19 nos trae también ventajas para plantearnos y pensar situaciones que en otro momento hubiéramos dicho, no, ¿cómo va a pasar esto? ¿Ustedes saben que esta ISO 22301 ya estaba antes de que empezara todo el tema de la pandemia? Y yo creo que la mayoría no la tuvo en cuenta, no la consideró una herramienta. ¿Y qué es lo que propone esta norma en realidad? Ahí tenemos en la pantalla la definición, pero yo se los digo en pocas palabras. Lo que esta norma propone es hacer un análisis de las cuestiones críticas que pueden llevar a la empresa a no seguir en marcha. ¿Sí? Entonces, la norma dice, evaluemos los riesgos y tengamos la consideración de cómo vamos a responder para que la empresa siga en marcha. ¿Cuáles son aspectos críticos de nuestra empresa para seguir en marcha? Digamos, ¿qué plan B tengo si algo me pasa? ¿Qué otras alternativas? ¿Cuáles son mis aspectos críticos? Ahora, ¿esto quién se lo pregunta?
Y se lo pregunta cualquier empresario pyme. ¿Y nosotros los contadores dónde quedamos en todo esto? Primero, como asesores, participamos en la evaluación del riesgo. Pero más allá de eso, uno de los aspectos críticos de las organizaciones es cómo voy a seguir con el sistema de control, registro, cómo voy a seguir brindando información, cómo voy a seguir generando información con indicadores que realmente hagan un seguimiento de los aspectos críticos. Pero claro, antes voy a tener que haberlos definido. No yo solo como contador de la empresa, ni el departamento contable, sino en conjunto. Va a haber un comité de riesgos, o tendría que haber un comité de riesgos, que definiera esos aspectos críticos que pueden ser afectados ante situaciones de riesgo y que es necesario, imprescindible, para que la empresa siga en marcha. ¿Qué ventaja nos da esto? Y bueno, primero nos da la ventaja de tenerlo pensado antes, ¿no? Esperen, yo misma me estoy trabando con mi... No me pasa la diapositiva, pero ya la voy a pasar, no se preocupen. No tenemos la culpa. Entonces, ahí estamos. Bueno. Entonces, esta norma lo que hace es darnos un camino para responder a situaciones imprevistas, como dice ahí en el título, minimizando las posibles interrupciones que nos pueden llegar a quebrar, ¿sí? Esto pueden ser, ahora sale el tema de la pandemia, pero pueden ser muchas cuestiones. Por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene algunos problemas de contaminación, por decirlo así. Vienen, me cierran. A una pyme la cierran 3 días y ya no puede funcionar. Esto yo lo tendría que haber previsto. Tengo que prever situaciones que me pueden provocar interrupciones en la marcha de mi negocio. Entonces, ahí hablamos de preservar los procesos y los sistemas de información. Fundamental, porque si yo no tengo información, no sé dónde, en realidad, sobre qué decido. Por eso los contadores tenemos que estar involucrados en estas cuestiones. El sistema de información va de la mano del control interno. Cuando hay crisis, todo se desbarajusta. Entonces tenemos que saber, tenemos que tener el timón, digamos, para llevarlo adelante. La cadena de suministros más resistente y fiable, reducir los costos, porque tampoco, por ejemplo, en este momento es clave para dejarnos a la vista muchas cuestiones. Por ejemplo, no tenemos ventas. Lo que presentamos, por ejemplo, con el caso de las compañías aéreas. No tienen ventas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y de alguna manera, para sobrevivir, tienen que buscar financiamiento, reducir los costos globales. Marisa también habló en su presentación de reconstrucción, y ahí pareciera que podríamos armar una provisión bajo la NIC 37. Pero ojo, para armar esa provisión tenemos que tener la certeza hasta la contratación de lo que vamos a hacer. No podemos, una provisión, recuerden, que es una deuda cierta de monto incierto, pero la deuda es cierta. No puedo hacerla en el aire, y esto lo marca muy bien la NIC 37, pero para lograr eso, tengo que tener previsto, ¿y con quién voy a trabajar en un caso de crisis? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo salir de ese momento? Bueno, para eso el tema de gobernanza es fundamental. Tengo que tener un buen gobierno corporativo que tome las medidas a tiempo. ¿Pero qué medidas? Las medidas que ya evalué cuando no me estaba pasando nada, traté de ver cuáles eran situaciones críticas que en cualquier caso tenían que seguir adelante. Ustedes fíjense,
como les digo, hoy hablamos de pandemia, pero recuerden cuando la central nuclear en Japón tuvo el tsunami, ¿sí? Y casi pasa un desastre. No estaban lo suficientemente preparados para responder, eran lentos en la respuesta. Por eso sale todo este tipo de estándar o normativa, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a evaluar qué hacemos, cómo procedemos, cómo se maneja el gobierno corporativo en un momento de crisis. ¿Cómo incentivamos a los empleados? ¿Cómo les damos esa confianza para decir, sigamos juntos? Hablamos de empleados, hablamos de proveedores, hablamos de clientes. La continuidad de la empresa, esta empresa en marcha, está basada en que se sigan articulando todas estas cadenas. ¿Pero ¿y quién las va a seguir articulando? Nosotros. Y cuanto más lo hayamos evaluado previamente, mejor, más rápida va a ser la respuesta. Trabajar sobre la innovación es un tema fundamental también en esto, pero esto también requiere un cierto ejercicio, digamos, ¿no? Entonces acá es cuando nos decimos que las organizaciones tienen que ser proactivas para enfrentar estas cosas. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, ¿yo cómo soy proactivo como organización? Tengo que pensarlo antes, y esto es lo que nos dice la 22.3. Tengo que pensarlo antes. Y entonces, procesos críticos, ¿qué significa? Que existan mecanismos internos para restaurar los servicios y los procesos con rapidez de respuesta. Díganme si ahí no estamos nosotros también involucrados. Y que existan sistemas de información confiables para la toma de decisiones. Ese punto es todo nuestro, todo nuestro. Y acá, porque nosotros pensemos, cuando tenemos los estados financieros, estamos viendo lo que ya pasó. Pero ahora tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Tenemos las suficientes herramientas? Sí, las tenemos, pero tenemos que saber aplicarlas. Entonces, ¿tenemos los indicadores? Sí, pero ahora tenemos que mirar con prospección. Y ahí viene la importancia de la información prospectiva, de saber generar información prospectiva válida, valiosa para la toma de decisiones. Bueno. Bien. Y hasta acá llegamos, porque podríamos hablar de esto un montón más, pero vamos a hacer un cierre y vamos a contestar las preguntas, que varios han levantado la mano, ¿sí? A ver, vamos a ver. Yo desde acá no voy a dejar de compartir primero. Y ya vamos a leer las preguntas y vamos a ver, las podemos contestar. Le doy la palabra a Juan Carlos, que me está pidiendo así. No, simplemente para primero ordenar un poco la forma en que vamos a poder contestar, pero independientemente la cosa no termina acá. Seguramente va a quedar correo, como ustedes van a tener los correos nuestros, pueden perfectamente mandarnos correos y en función de eso poder seguir comunicados. Pero fundamentalmente lo que tratamos, y esto me parece el objetivo que pretendemos, es despertar en un ámbito académico, en un ámbito donde se forman los profesionales, el futuro o el escenario futuro en que cada profesional que vaya a terminar su carrera, cuando esté ya actuando como profesional, lo tenga como punto de referencia. Es decir, que generalmente existió durante muchos años una postura de la profesión en donde se resistía a la norma, se resistía a tener que ser obligado a aplicar una norma cuando realizaba un trabajo profesional. Y esto ya cambió, ya la situación ha sido suficientemente grave en muchas oportunidades por falta de una buena tarea profesional y de profesionales que estuvieran capacitados para enfrentar esta realidad. Y eso es lo que tiene que demostrar la universidad y tiene que demostrar la facultad. Es decir, formar profesionales que estén habilitados para ejercer la profesión con el conocimiento necesario para interpretar los diferentes fenómenos que se dan en el ámbito económico-financiero donde operan las diferentes entidades económicas. Y esto es un desafío grande. Y este desafío es para los profesores que investigan,
para los alumnos que están estudiando y formándose y que también contribuyen a la investigación, ya que pueden trabajar desde ya atados a un equipo de investigación, ofreciendo también su posibilidad de poder incorporarse, porque también cuando se investiga se aprende muchísimo. Es una forma que nosotros recomendamos a nuestros alumnos a lograr esos objetivos. Y por supuesto, el tener presente siempre que los que se formaron en una universidad pública, a su vez, ofrezcan sus servicios cuando se requiera un profesor que pueda desarrollar la actividad en el ámbito académico, docente, investigación. Dicho esto, que es un sermón, parece más que otra cosa, me parece bien que podamos responder eventualmente a las cuestiones que están, y si no las alcanzamos a responder, después haremos por el correo, buscaremos la forma de responder todas las preguntas. Graciela, ya coordinás vos. Por ahora hay tres preguntas que podemos ir contestándolas mientras se generan otras, porque tiempo, por lo que nos dijo Mariana, tenemos todavía, ¿no? Sí, así todavía que podemos. Bueno, yo leo la pregunta y vamos contestándola entre todos. La primera dice, ¿qué pasa con las empresas dedicadas a la producción de bienes de primera necesidad? Al ser mayor la demanda, ¿sería una decisión inteligente aumentar la capacidad de planta o puede llegar a tener un efecto adverso? ¿Sería adecuado comenzar a emitir préstamos a clientes, pero con garantía, dada la situación actual? ¿Hay alguna ley que me lo prohíba? ¿Qué decisión esta, señores? Bueno, si querés podemos empezar a improvisar alguna respuesta. Creo que más o menos en el desarrollo que fue haciendo Marisa también, planteó claramente la necesidad de mirar a la empresa, no desde cuando cerró el estado financiero, sino cómo evoluciona esa situación económica financiera de la empresa. Es decir, la mirada está puesta más en la gestión, está más puesta en la planificación, en el presupuesto operativo, el presupuesto de inversión. Todas estas cuestiones que al comenzar la exposición la pusimos como punto de referencia. Es decir, ahí el profesional lo que tiene que tratar es de recomendar, o eventualmente, cuando ocurra que él tenga que opinar, verificar bien cómo están construidos esos instrumentos, sea el presupuesto operativo, la planificación operativa como tal, es decir, las políticas que la empresa tiene para el desarrollo de esas estrategias y cuáles son las capacidades que puede tener para poder afrontar eventualmente situaciones que, dadas las condiciones en que se mueve el mercado de alto nivel de riesgo, porque todo es muy volátil, no hay nada que pueda darnos un punto de referencia que es sólido, que nos da cierta garantía que puede llegar a alcanzar, creo que este es el punto central al cual los profesionales, los que estamos trabajando en la profesión, evidentemente vamos a tener que mirar estos aspectos, que antes quizá no eran tan importantes, era más reservado a la operatoria propia de la empresa, y eventualmente en muy pocas oportunidades a veces el profesional opinaba o de alguna forma asistía a su cliente respecto a mejorar o reducir el riesgo, que es en alguna medida una de las cuestiones más graves que puede enfrentar una empresa cuando toma decisiones que no están adecuadamente o respaldadas desde el punto de vista financiero o no contempladas en su estructura respecto a los beneficios que puede otorgar y no a las pérdidas que puede obtener. Este es el gran problema. Pero simplemente es una opinión. Graciela, si vos querés opinar, y Marisa, vos también si querés opinar, porque... Yo les diría respecto de la primera, de la pregunta que Graciela nos acaba de leer. Primero, si estamos situados en Argentina, a ver, quiero hacer algunas disquisiciones. Los bienes de primera necesidad, ¿sí? No sé si incrementaron la demanda. Lo que creo es que se dejó de consumir, en principio, de la mayoría de los... como se dejó de consumir prácticamente todo, desde zapatos, muebles, hasta lo que ustedes quieran, lo que se vende, son los artículos de primera necesidad. Ustedes podrán decirme, bueno, entre los productos de primera necesidad están desde los fideos hasta el alcohol en gel. El alcohol en gel, no sé esto cuánto va a durar esta pandemia, porque uno de los problemas es justamente que no se puede determinar
cuándo vamos a pasar del estado en que estamos ahora a una nueva normalidad y a tratar de llegar a una normalidad, con lo cual eso justamente es el punto que es conflictivo para proyectar el horizonte de una empresa. Yo creo que la mayor demanda, al menos que se dio en Argentina, en cuanto a artículos de primera necesidad, es la demanda normal. Hubo un primer mes, les diría yo, según mi punto de vista, donde hay gente que, yo no fue el caso, pero salió a copiar porque no sabía qué iba a pasar, etcétera, etcétera. Pero esto según los mismos economistas y aquellos que siguen el consumo de los productos de primera necesidad, lo que nos dicen, bueno, ojo, porque si ustedes ven las ventas a supermercados, ¿sí?, y comercios de productos alimenticios y farmacéuticos, lo que ha sucedido es que hubo un gran shock de ventas al principio de la cuarentena, y ahora eso se fue regularizando porque la gente sabe que si necesita alimentos, va a salir a comprarlo y lo encuentra. Y si necesita medicamentos, va y lo encuentra. Si ustedes me dicen si esto va a ser eterno, lo del alcohol en gel, yo no lo creo. Doy el alcohol en gel el mayor consumo y por ende precios de alcohol y barbijos y tapabocas o lo que sea. Yo creo que eso ha sido captado, inclusive el tema de los barbijos, por industrias textiles que dejaron de producir a lo mejor mallas y se dedicaron hasta como un paliativo a producir, hasta no vender barbijos. Si ustedes me dicen si yo abriría una nueva planta, no, bajo ningún punto de vista. Abriría una nueva planta de absolutamente nada. ¿Sí? No me parece que sea en función de al menos la experiencia en Argentina y por lo que yo escucho la experiencia en el resto del mundo, la mayoría de la gente se está quedando sin trabajo. Esto no es un problema que está pasando en Argentina. Escuchen el tema de desocupados en Reino Unido, escuchen el tema de desocupados, aunque sean financiados en los Estados Unidos de Norteamérica, y el tema es, supongo que en aquellos países probablemente el Estado tiene más capacidad de respaldo para apoyarlos, y probablemente cuando pasen esta curva, por el estado de su economía, puedan ir hacia un punto ascendente. Pero acá yo creo que inclusive el tema de la deuda externa, que es un problema gravísimo, la negociación de la deuda externa por la posibilidad de conseguir créditos en Argentina, está ahora en un punto estancado. Igual, de todas formas, yo creo que no la podemos pagar, no que no la queremos, que no la vamos a poder pagar en los hechos. Pero yo al menos no haría nada en ese sentido y no me parece, así a simple vista. Después nos decía, emitir préstamos, sí, decime, Juan Carlos. No, digo yo que vos estás aventurando una decisión política. No sé si lo que vos planteás es lo que vos pensás, con la masa más crítica, que son los que toman las decisiones. Capaz tenés un dato. Nosotros estamos, mira, ya sabemos que no tenemos que fabricar barbijos, porque se va a pinchar el negocio ese. Por otro lado, nosotros damos ejemplos que no se usan los barbijos. Estamos hablando y no tenemos barbijos, ¿viste? Perdón, yo quisiera comentar algo. Me parece que es un caso muy bueno para que esa empresa tome la decisión con su comité de riesgos, o sea, que arme un comité de riesgos y defina, a ver, ¿qué son artículos para ellos de primera necesidad? ¿Qué riesgo tiene cada artículo que quieran generar? ¿Qué riesgo está asociado a invertir en una planta? ¿Qué riesgo está asociado a darle crédito a los clientes? ¿Y cómo se hace esto? Cada uno plantea los riesgos que ve y se ponderan. Y ustedes solo van a obtener después la respuesta. Y esto no se trata de una ley, si hay una ley o no. La ley no me importa. ¿Cómo conduzco yo mi empresa? Este es un caso para aplicar un comité de riesgo. Y ver la opinión de todos los que están involucrados en el manejo de la empresa. Y de ahí ponderar. Carlos, sí. Absolutamente. Creo que lo que vos decís es correcto. Lo que ocurre, en las grandes corporaciones normalmente existe ya la estructura del comité de riesgo. Cuando nosotros hablamos de una pyme, cuando hablamos de una organización que no es tan corporativa, evidentemente no hay una cultura muy clara y muy definida en cómo esto se puede llevar a cabo. Por lo cual, también,
a cada situación de crisis se generan oportunidades. Y yo creo que nosotros, desde el punto de vista profesional, tenemos que recomendar a nuestros clientes de que hay que tomar una medida, hay que formular un comité de riesgo con la gente más operativa de la empresa y que cada uno vaya brindando los conocimientos que tiene y eventualmente las alternativas para enfrentar ese riesgo. Recordemos lo siguiente, que en definitiva es difícil medir el horizonte futuro por todo esto, pero no quiere decir que eso nos va a mantener paralizados, porque la parálisis es lo peor que puede ocurrir. Y a cada situación de riesgo hay oportunidades, y entonces tenemos que estar visualizando permanentemente. Yo me maravillo, de alguna forma, aquellos que tienen una industria textil y fabricaron barbijos. Fabricaron barbijos y pudieron resolver sus problemas, no sé si todos, pero seguramente una parte lo pudieron cubrir. Y la gente que trabajaba en esa empresa, uno los ve, están trabajando, con lo cual, ¿es de largo plazo? No, seguramente no, esperemos que no. Salvo que ya ahora lo institucionalicemos y toda la vida vamos a usar barbijos. Pero independientemente de eso, creo que el problema que se plantea es un poco eso, me parece. Graciela. Sí. Me parece que el aula esta la tenemos que dejar 7:20, ¿no es cierto, Mariana? Yo me apuraría un poquito para contestar Así es, las profe. Dale. Así que les leo la siguiente pregunta. ¿Podría generar alguna provisión para improductividades de mi planta? Es decir, al pasar por reestructuración, quizás haya mano de obra directa que esté desafectada al proceso productivo, pero no estoy habilitado a despedir la gente, las pérdidas ocasionadas por la mano de obra desaprovechada. ¿Debería mandarlo a este ejercicio? ¿Distorsiona la información si lo distribuyo en varios ejercicios? Desde ya, reserva, no se quieren... No, yo lo único que quiero decir es que la provisión no podés hacerla, ya te lo digo. La dejo seguir a Marisa. No, es lo que les iba a comentar, tiene que ser algo, una decisión que ustedes tomen y esa decisión la encaren hacia adelante. El tema de las improductividades, inclusive no en este contexto. Piensen en una recesión económica en muchas empresas, como en las situaciones en las que estamos viviendo nosotros, donde están a capacidad de planta 50%, las mejores, 30% de ocupación en otras, con 70% de improductividad. Y no, será una cuestión de negocio si voy a discontinuar una línea de productos, si voy a hacer un proceso de reestructuración, y ese proceso de reestructuración sí podría ser, si está afianzado y está bien determinado, podría ser provisionado, pero el tema de las improductividades bajo ningún punto de vista. Yo entiendo el tema de que hay mano de obra directa que ustedes no van a desafectar del proceso productivo, con lo cual se les va a transformar obviamente en un costo fijo porque no van a poder despedirla. Ahí está en la habilidad de ustedes de tratar de que esa mano de obra pueda dedicarse a algún otro tipo de tareas, si no la van a tener que soportar como la improductividad, o sea, la mano de obra desaprovechada, va a ser parte de la improductividad. Está en la empresa tratar de poder ver si esa mano de obra está muy enfocada a un tipo de tarea y no la pueden, no es flexible como para poder hacer que trabajen en otra tarea determinada. Vieron que hay mano de obra que es más estructurada por el tipo de proceso y sabe hacer nada más que esa parte del proceso, y hay distintos tipos de mano de obra que tienen una posibilidad de hacer trabajos múltiples, ¿no? Como está previsto en el trabajo just in time. No van a poder hacerlo en un proceso de reestructuración. Bueno, lo mismo, Graciela, lo mismo, Marisa, ocurre con respecto a las empresas aéreas. Al no poder mover los aviones, la gente tiene que cobra sus sueldos y todo demás. Es un problema que va más allá, ¿no es cierto? Previsionar eso es muy complejo. Por otro lado, el Estado ha marcado la cancha cuando recibe los despidos con respecto a preservar el trabajo y que las empresas de alguna forma traten de mantener al personal, que no lo despidan. Esta es una postura clara desde el punto de vista político. Lo que ocurre es que, bueno,
todo esto está en relación de las posibilidades que pueda tener cada empresa para moverse dentro de un mercado, el submercado, y las posibilidades que puede tener para tener continuidad. Hoy hablar de esas cuestiones nos resulta muy difícil, y nos resulta muy difícil poder, a su vez, revelarlo en los informes contables. Yo creo que para los cierres de mitad de año, es decir, los cierres de junio, julio, fundamentalmente junio, cierre de junio, vamos a ver qué impactos se van a mostrar en los balances, sobre todo aquellas empresas que están obligadas a publicar sus balances en el mercado de valores y todo demás. Vamos a ver cuáles son los verdaderos efectos que produjo todo este proceso. Así que todo un desafío. ¿Tenemos alguna pregunta más ahí, por ahí, dando vuelta? Perdón, una sola cosa más que quisiera decir acá. Dale. Ustedes piensen que si toda decisión, porque dicen, lo tomo en este ejercicio, en el siguiente, el tema es, ¿qué evidencia tengo? Que esto fue una de las cuestiones que se trató, al momento del cierre del ejercicio, ¿sí? ¿Cuándo yo estoy tomando conocimiento de esto? Y con respecto a la reestructuración, el caso es que también cómo lo voy a tomar depende de bajo qué norma estoy emitiendo la información. Porque si yo soy una empresa que cotiza en bolsa, voy a estar bajo la NIC 37. Y la NIC 37 no permite, o sea, el pasivo contingente que podría tener, en la NIC 37 va en nota. Solamente va registrado la provisión. Y la provisión, vuelvo a decir, es una deuda cierta, de monto incierto. Pero una contingencia, o sea, donde todavía tengo incertidumbre en la obligación, 7 va a nota los estados contables. Graciela, eso también hay que tenerlo en consideración. Sí. Graciela, me gustaría hacer Juan Carlos. No me gustaría que quede plasmado en esta reunión de que todo pasa a través de los estados financieros. Sabemos que los estados financieros requieren un tratamiento particular desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista normativo. Cuando nosotros comenzamos a llevar esta charla, hablamos de la planificación estratégica, hablamos de los presupuestos, hablamos de los presupuestos operativos, y todo eso es lo que eventualmente hoy el contador no está tan orientado a asistir. Y creo que es donde tenemos que tomar más participación. Porque la empresa a veces realiza esos planes, pero el contador no es el hombre indicado aparentemente, pues no lo convocan para eso. Y están cada área de las empresas, cada área operativa de la empresa, y aporta esa información a ese proyecto de presupuesto y a ese plan de inversiones. Y queda muy circunscrito a la tarea de la gente que opera o que está formando parte de la empresa. Y ahí no hay tanta opinión del contador. Yo creo que ahí es donde también el contador tiene que comenzar a desarrollar su tarea, pues la visión que tenemos nos permite a nosotros eventualmente evaluar a posterior esa información que se va a reproducir de última, nos guste o no, en los estados financieros próximos. Así que esto es un poco también el compromiso que tenemos que asumir desde el punto de vista de nuestra profesión. Porque el hecho de decir, bueno, yo no opino de esto, que sea la gerencia la que opina, porque ese hecho ya ocurrió cuando se hizo el cierre de ejercicio. Me parece que es no asumir desde el punto de vista profesional también un compromiso de contribuir en el proceso de evaluación los diferentes instrumentos. Cuando vos hablabas de la ISO, en alguna medida apunta un poco a eso. Es decir, apunta un poco a evaluar los indicadores que tienen que ver con las decisiones estratégicas que pueden estar relacionadas con planes a futuros de inversión, por ejemplo. Esta es la visión que quizá nos cuesta desprendernos. Nosotros cada vez que hablamos de la opinión profesional respecto a los estados financieros de cierre. Y creo que hay una cantidad de servicios adicionales que surgen, necesarios, y que los contadores no tenemos que resistirnos, que es trabajar más también con la información prospectiva, que para nosotros es la clave, porque esa es la que nos permite demostrar que la empresa está en marcha. Y ya hemos visto, a medida que avanzamos el desarrollo de la conferencia,
que en general el tema prospectivo se relega a un tercer plano, porque primero están los estados de cierre y después están los problemas que se generan como consecuencia del estado de cierre, pero de alguna forma hay que hablar de otros aspectos, como recién se planteaba, el tema de planificar. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es la visión que tiene la empresa respecto a cómo vamos a seguir? Seguramente hay que hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, no, ojalá que no, porque muchas empresas tienen que cerrar las puertas porque tienen una cantidad de costos y gastos y no tienen capacidad como para seguir funcionando. Pero bueno, esto creo que da queda lugar para una última pregunta, ¿no? Sí. Para la última pregunta. Leo la última pregunta, yo no creo que no vamos a tener más tiempo. Relacionado al riesgo de crédito, y más específicamente al riesgo de overtrading en el estado de resultados, ¿cómo saber el plazo probable en el cual una empresa puede llegar a tener una posición de caja frágil? Entiendo que a través del flujo de fondos, entiendo que se está hablando de la propia empresa y no de un cliente, acá no me queda clara, entiendo que está hablando de la propia empresa, ¿no? Claro. Eso es a través de la propia empresa. Claro, eso es estableciendo justamente lo que les dijo Juan Carlos, la proyección del flujo de la empresa. Si va a haber un periodo de acá en más que no va a tener facturación por las condiciones que se establezcan en las medidas que se toman respecto de la pandemia y la disminución importante que hay en los ingresos de la mayoría de las familias. Y eso es un plazo importante, y mi producto no es de primera necesidad, bueno, voy a tener que hacer ni siquiera muchas o varias estimaciones, pensando en los momentos en que se va a pasar desde esta situación en que estamos, le digo, por ejemplo, en Buenos Aires, de pronto en Salta entiendo que están un poco mejor, pero desde este momento hasta lo que se supone nueva normalidad, y después de ahí en más. Entonces, y ver cuál es la posibilidad de generar ingresos y cuáles van a ser los costos. Entonces, voy a tener que proyectar múltiples escenarios dentro de los cuales me puedo ver envuelto, o los que parecen ser plausibles dentro de los datos que tenemos, y en función de eso me va a surgir cuándo voy a estar con o sea, termina el flujo de fondos dándome la posición de caja. Lo que pasa es que va a ser en función de distintos escenarios supuestos que yo voy a plantear. No sabemos. Seguro. Además, ustedes piensen que si ustedes vienen analizando la rotación de pagos y la rotación de cobros, tendrían que tener una idea de en cuántos días cobran y en cuántos días pagan, ¿sí? Que siempre debiera ser menor el tiempo en el que cobran. Entonces, al estar afectada la cadena de cobranzas, eso es lo primero que les va a dar la fragilidad la fragilidad de caja, ¿no es cierto? Y van a tener que extender los pagos en función de la cobranza. Pero eso ya les marca la fragilidad. Analizar cómo vienen las cobranzas y analizar los pagos que tienen que hacer. Ahí ya van a ver la fragilidad de caja. Siempre es un problema tratar de lograr de que los plazos se coincidan con lo que a nosotros nos gusta. Es decir, este es un desafío grande que van a enfrentar desde el punto de vista de empresa. Si yo cobro fuera del plazo de pago, que es una situación ideal, los grandes supermercados normalmente operan sobre esa base, yo cobro todo en efectivo y después le pago a los proveedores. Esta es la base ideal de cualquier organización, pero en general no se da en todos los clientes igual, eso no es así. Muchos de los clientes nuestros venden y bueno, financian la venta, y a veces la venta no tiene nada que ver con lo que te pide un proveedor respecto a que vos tenés que comprar o reponer materia prima y tenés que conseguir el dinero que no tenés, que lo tienen los clientes. Y bueno, es un tema que de ahí juega toda la otra estructura financiera. No quiero reducir a eso, simplemente quiero plantearme que el modelo debe ser analizado para cada empresa, para cada tipo de empresa,
que sí debe ser considerado, debe ser puesto a discusión en una reunión de directorio, que todos estén compenetrados en la decisión que va a tomar la empresa, que se compenetre también a la alta gerencia en los temas estos, porque son los que en definitiva operan y son los que muestran, tienen que llevar a cabo el proyecto. Y es todo un proceso. La cultura cambia, decía hoy cuando comenzamos, y esa cultura tiene que ser lo suficientemente válida para que todas las cuestiones que la vayamos resolviendo la integremos dentro de lo que nosotros pretendemos, que es que cuando se emita información acerca de la evolución de una empresa, la información sea fiable, que la información pueda ser tomada como punto de referencia para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones puede venir de diferentes sectores de la comunidad, desde los accionistas hasta todos los demás, hasta los clientes, todos forman parte de esa cadena de stakeholders que son los, hasta el tema vinculado con los medio ambiente, que vos, Graciela, estás acostumbrado tanto a trabajar. Es otro tema que no sé cómo vamos a hacer para contemplarlo en futuro. Este es más o menos un desafío para otra charla, eso. La del medio ambiente la vamos a dejar para otra charla, pero es interesante. Ya ahora nos van a echar, me parece. Nos van a echar. ¿No? ¿Quedó alguna pregunta más? Si no, nos despedimos. No, pregunta ya no. Ya no. Entonces, vamos a empezar por la persona que ha trabajado mucho tratando de conseguir todo, es Mariana. Así que le vamos a pedir un aplauso para Mariana porque se ha puesto en la cabeza todo esto, así que nosotros lo aplaudimos porque lo merece. Y por otro lado, le agradecemos a todos los que se inscribieron, que decidieron pasar un día, no sé si aburrido o no, complicado, por cierto, o le complicamos más la vida por todas estas cosas que hemos dicho. Si es así, bueno, es que algo hemos logrado, complicarle la vida para que después podamos obtener una respuesta y decir, esto no entendí, profesor, esto me lo puede aclarar. Mire, la mejor forma de poder a veces tener éxito en una actividad de este tipo es que haya quedado algo, que le haya creado una inquietud. El tema no se termina acá, lo tendremos que volver a trabajar tantas veces como sea necesario. Así que Mariana, y ahí por ahí hay otro personaje que yo lo vi por ahí, que falló, que mantengo una relación de hace tantos años, y él es el que hizo el contacto para que podamos hacer esto. Y yo con Franja Morada estoy muy identificado hace muchos años, porque siempre, como decía Mariana hoy al principio, he ido a dar charlas, conferencias para los alumnos. Y bueno, la próxima espero que pueda ir a Salta, porque así me puedo aprovechar las empanadas y todo lo demás, ¿no? Bueno, de mi parte, te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Más que nada, profe Juan Carlos, profe Marisa, profe Graciela, por haber participado en esta videoconferencia y por ponernos a disposición, digamos, y de darnos su tiempo para hacer esta videoconferencia, que obviamente seguro es de mucha ayuda para todos los chicos. Así que bueno, muchísimas gracias. Desde el Centro de Estudiante de Conducción Franja Morada le queremos agradecer a los tres por poder participar. Gracias. Gracias a vos, Mariana. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, también a ustedes por participar y por darse un tiempito para estar en la charla. Chau a todos. Chau a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.